Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa que tiene como tema central el apoyar la causa del pueblo palestino. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a la excelentísima señora Nadia Rached, que es la recién nombrada embajadora de Palestina en México, la cual estará con nosotros dentro de una hora aproximadamente, asistiendo a una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores y luego presidiendo, inaugurando un foro de solidaridad que un conjunto de organizaciones, de las cuales aquí hay algunos representantes que condenan la agresión cobarde, el ataque criminal, la represión, el genocidio que está realizando en contra del pueblo palestino y que hoy se extiende al Líbano y hasta Cisjordania. Ellos condenan y por lo tanto se suman a esta manifestación de solidaridad con un pueblo heroico que ha luchado de manera inclaudicable por lograr su derecho a la autodeterminación, por tener un territorio, por contar con un Estado y por gozar de paz. Entonces está con nosotros presidiendo esta conferencia de prensa grupos de solidaridad de Jalisco, a los cuales le damos la bienvenida, los saludamos, y grupos del Distrito Federal, que por cierto, con la acción o jornada política que hoy desarrollamos, arrancamos los preparativos para una gran movilización nacional con vistas al 29 de noviembre. Va a ser una movilización de carácter mundial incluso, en donde los pueblos del mundo amantes de la paz se van a manifestar reclamando el cese al fuego, reclamando el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y el respeto al derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, a existir y a tener un territorio. Nos acompaña la diputada Alma Montserrat Córdoba, a quien le damos la bienvenida, diputada de Morena. Está también el compañero Manuel Vázquez, diputado federal, diputado también de Morena, y el que habla, el diputado José Luis Sánchez González del Grupo Parlamentario del PT. Voy a permitirme, si ustedes me lo permiten, darle la voz en primer lugar a la diputada Alma Montserrat para que nos dirija un pequeño mensaje. Buenas tardes a todos. Yo, como diputada joven de Morena, tengo la ventaja respecto a quizá otros grupos demográficos en estar informada a través de este suceso tan trágico, pues simplemente los medios de comunicación no le están dando la prioridad que merece a una situación como este genocidio. Yo, como accedo al internet fácilmente, sé que puedo discernir entre noticias y no, y se me hace increíblemente injusto que todos no estemos volteando los ojos de Gaza, porque esto es un genocidio. No es posible. Como autoridades tenemos la responsabilidad de ser solidarios con otros países del mundo simplemente porque somos humanos. Esto no es ni siquiera entre países y no es ni siquiera entre razas o género, o lo que sea. Esto es porque somos seres humanos y no debemos voltear los ojos ante esta situación tan horrible. Desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, diputados, diputadas, compañeros de las organizaciones que acompañan esta gran causa. Mi nombre es Manuel Vázquez Arellano, me conocen más como Omar, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, y lo he dicho en repetidas ocasiones desde hace algunos meses. Si hace 10 años la desaparición de mis compañeros estremeció al mundo, movilizó al mundo entero, miles de personas en todo el país y en otros países se unieron independientemente de su raza, de su religión, de todo, por nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. No entendemos por qué 10 años después, cuando la tecnología ha avanzado tanto y cuando estamos viendo casi en tiempo real los bombardeos sobre Gaza, sobre Líbano y algunos otros territorios por parte del Estado de Israel,
no nos conmuevan los cuerpos desmembrados de miles de niños y niñas. O sea, tenemos que volver a sentir lo que sentimos por nuestros compañeros desaparecidos. Tenemos que volver a sentir lo que sentimos por otras causas aquí en México que igualmente han sido de violaciones graves a los derechos humanos. Hacemos un llamado a nuestro gobierno a que tome una postura mucho más fuerte. Igualmente, hacemos un llamado para que la Unión Europea, Estados Unidos y todo el bloque occidental que está encubriendo y sosteniendo a Israel, incluso dotándolos de armas, tomen una postura, no solamente ahí donde les conviene condenen la violación a los derechos humanos. Hay que condenarla en todas partes. Recordemos que hay miles, centenares de miles de personas civiles, sobre todo niños y niñas que han sido masacradas en Gaza, y eso se llama genocidio. Gracias. Se incorporan a la conferencia los diputados federales Magdalena Rosales, aquí presente, y también el compañero Gonzalo Gómez Alarcón, a los cuales les pedimos también unas palabras. Sí, pues medios de comunicación, compañeros, compañeras que nos acompañan en esta rueda de prensa, me parece que es muy importante que el mundo sepa qué pasa en esta parte del territorio de Medio Oriente. Creo que como han llamado a los palestinos desde hace decenios, ¿dónde están pueblos del mundo? ¿Dónde están gobiernos del mundo? Mientras nos quitan nuestras casas, nuestras tierras y ahora nos asesinan desde los niños, las mujeres, los hombres, los ancianos, todo ese pueblo valiente que ha enfrentado esta invasión desde hace decenios y que el pueblo no reacciona, que el mundo no reacciona, los pueblos del mundo deberíamos estar solidarizándonos con el pueblo palestino, porque miren nada más hasta dónde pueden llegar los imperios. Primero, el imperio británico haciéndose dueño de todo el territorio de Palestina. Ahora Israel, pero soportado, apoyado por los Estados Unidos y por la Unión Europea. ¿Cómo es posible que se destruya a una nación, que se destruya una cultura, que se destruya un pueblo con todos sus habitantes, mientras no hay una respuesta de los gobiernos? Y parece que Naciones Unidas ya no sirve para nada, puesto que votan a favor que se detenga este genocidio, que llegue la ayuda humanitaria y que un solo país vete esta decisión de todos los demás. O sea, ¿para qué sirve Naciones Unidas entonces? Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado no a la guerra, sí a la vida. Tanto que podemos hacer por los pobres del mundo, pero lo primero que tenemos que hacer es detener este genocidio, detenerlo con todas las medidas, pero necesitamos a los pueblos unidos, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, todos juntos en cada uno de nuestros países, exigir que se detenga esta guerra, exigir a los gobiernos que hagan algo para detener esta situación que nos puede pasar a cualquiera de las otras naciones, que no estamos libres de no ser atacados por los imperios poderosos que viven de la producción de armamento. Porque uno puede explicarse, pero ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Pues detrás de ello hay intereses, fuertes intereses económicos, sobre todo en esta región tan rica en materia prima, tan rica también en una zona geográfica sumamente importante para el comercio de todos ellos. Sin embargo, no hay fuerza en este momento que detenga a los imperios. Sumémonos todos, sumémonos pueblos, pidamos a nuestros gobiernos que detengan este genocidio. No podemos permitir que siga esta situación y que después sea otra nación como Líbano. ¿Y después qué más? ¿México está fuera de todo riesgo? No, señores, tenemos que exigir porque no podemos otro pueblo ser sojuzgado por los imperios. Muchas gracias.
A continuación, en el uso de la palabra, la compañera Daniela González, integrante y representante de una de las múltiples organizaciones pro-Palestina que hoy se congregan y participan en esta jornada de lucha. Desde la Plataforma Común por Palestina en México, saludamos esta importante conferencia de prensa en el marco del foro rumbo al 29 de noviembre, el Día de la Solidaridad con el pueblo de Palestina. Y les decimos que es un hecho muy importante y saludamos también esta iniciativa por parte de las legisladoras y legisladores que están hoy en este momento aquí apoyando esta iniciativa desde las diversas voces que en México, que no nada más somos de la Ciudad de México, estamos involucrándonos en este importante proyecto y proceso de lucha, de resistencia de nuestras hermanas y hermanos de Palestina desde hace más de un año. No es nada más hace un año que inició este brutal genocidio, lleva más de 76 años. Y en este sentido sería algo histórico que se lograra a través de todo este trabajo colectivo un punto de acuerdo en la historia de México, en la historia de nuestro país. Decir también que somos muchas agrupaciones que desde hace un año nos hemos aglutinado en diversos espacios, colectivas, colectivos, y decir que la Plataforma Común por Palestina es uno de los referentes que desde hace un año estamos de manera orgánica sesionando todos los martes a las 6:30 de la tarde en Belisario Domínguez, número 32. Hoy Palestina decimos que es realmente un genocidio contra Palestina, pero es un atentado contra la humanidad, contra la dignidad humana. Hoy Palestina necesita que todas las voces nos sigamos sumando y uniendo en contra de este brutal genocidio. Por eso es de que decimos que hay que sumarnos en todos nuestros territorios, en todos nuestros espacios a esta gran movilización mundial el 29 de noviembre, el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo heroico de Palestina. Por eso decimos, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Libertad, libertad. Palestina, libertad, 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 Palestina, libertad, ¡viva Palestina libre! Se incorpora también la diputada federal Celeste Mora a esta conferencia de prensa. A continuación, en el uso de la palabra, el compañero Pedro Geller. Sí, buenas tardes. El foro de hoy es bastante importante en sí y también un reflejo de un sentimiento masivo, un movimiento de masas en todo México a favor de la causa palestina. Es cierto que por muchos años hemos tenido comités y diferentes actividades, pero en el último año hemos visto en toda la República, en más de 25 estados de la República, movilizaciones en la calle de hasta decenas de miles de personas. Y lo que hemos encontrado en todo ese trabajo, y es un trabajo bastante plural, de gente de Morena, del PT, gente sin partido, gente de sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, de mujeres, de diversidad sexual, etc. Lo que hemos encontrado es un apoyo no solamente masivo, pero casi unánime en las filas del pueblo mexicano a favor de Palestina. En parte por un antiimperialismo nato y un sentimiento también nato de solidaridad con las causas justas y los pueblos en lucha. Y es interesante que a pesar de todos los ataques contra Palestina en los medios de prensa internacional, en los medios, digamos, de prensa comercial aquí, y por parte de gobiernos como de Estados Unidos, obviamente Israel, Gran Bretaña, Alemania, etc., la gente sabe casi por instinto de que el pueblo palestino tiene razón en su lucha y esa lucha por la autodeterminación sí va a ganar.
Entonces, lo que va a pasar hoy, también quiero mencionar también dos organizaciones que van a participar en el foro a las 5 de la tarde. Un grupo de jóvenes palestinos que viven en México, nuevo, y también el grupo que se llama Judíos por una Palestina Libre, un grupo de jóvenes judíos mexicanos y residentes en México, antisionistas, que obviamente nadando contracorriente están al lado del pueblo palestino. Para nosotros eso es muy importante y eso refleja la amplitud de apoyo que el pueblo palestino está ganando en todo el mundo. Y hoy en la tarde, aparte de las organizaciones aquí presentes, van a haber organizaciones del movimiento urbano popular, de sindicatos, de otro tipo de organizaciones políticas de diferentes índoles también, para refrendar ese apoyo. Y también, si obviamente saludamos los planteamientos totalmente correctos del gobierno mexicano en los foros internacionales que apoyamos totalmente, y también insistimos en la necesidad de concretar ese apoyo en acciones más concretas, porque, digo, los tiempos muy difíciles en Medio Oriente, el genocidio cada vez es peor, y es importante no solamente los planteamientos correctos de solidaridad que, digamos, reconocemos, también hay que ir avanzando en acciones más concretas. Bueno, le damos la bienvenida al diputado federal Alfredo Vázquez, representante de pueblos indígenas, a quien concedemos el uso de la palabra. Jocolawalik Tapisilik. Nosotros que pertenecemos distintas razas, no pedimos nacer en una raza. El pueblo de Palestina vive un genocidio por el ataque cobarde de Israel en contubernio con Estados Unidos de América. Estamos preocupados por lo que pasa en esta porción de la tierra. Por eso alzamos la voz para que cese esa colonización y demandamos para que Palestina, que se rija bajo el principio de la libre determinación de los pueblos, demandamos a la comunidad internacional para que tome cartas en el asunto y no haga oídos sordos. Israel se siente impune en su crueldad sin límites, que persigue destruir al pueblo palestino y terminar de ocupar sus territorios. Es hora de actuar, de cortar la impunidad internacional con un régimen de apartheid y colonialismo, que se cumplan las resoluciones y los tratados internacionales, que se restituyan los derechos del pueblo palestino. Exigimos que haya esa paz duradera en esta franja del territorio internacional. Necesitamos solidarizarnos todos los pueblos del mundo para que haya paz en la tierra. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el compañero Armando Chulim, y se prepara Armando Bañuelos. Pues una de las características de esta pluralidad de este grupo de trabajo que a partir de esta actividad pretendemos instalar, porque hay una propuesta de seguir impulsando un punto de acuerdo que suscriba la Cámara de Diputados, un pronunciamiento político de los distintos grupos parlamentarios, acompañados de la sociedad civil, que exijamos un alto definitivo a las agresiones en Palestina, un alto al fuego, no quedarnos callados frente al genocidio. Y habrá que ser muy claros que hay una postura también nuestra de mucha preocupación sobre las recientes declaraciones del presidente electo en Estados Unidos para convocar a llamar al cese a las hostilidades, pero sobre la base de la liquidación física, del exterminio del pueblo palestino. Nos preocupa mucho esa situación. Vamos a asumir nuestra responsabilidad regional, vivimos de frontera con el vecino más poderoso del mundo y necesitamos redoblar los esfuerzos solidarios. En Puerta, en el foro, vamos a decidir la realización de un encuentro binacional con organizaciones norteamericanas y mexicanas
Ya se ha hablado que en nuestro país, por primera ocasión en muchos años, hay un movimiento cada vez más creciente de solidaridad, cada vez más fuerte, y lo que realizaremos el día de hoy es una muestra de que podemos seguir escalando en los niveles de solidaridad y de articulación, y que no nos vamos a detener hasta no ver el cese al fuego y una autodeterminación plena para el pueblo palestino. Esa es parte de las tareas que tenemos el día de hoy, y repito, este grupo que vamos a conformar pues va a seguir funcionando a lo largo de esta actividad y de lo que dure este tipo de contienda, esperanzados en que cada vez más voces en el mundo están inclinando la balanza y que los gobiernos, y en particular el gobierno norteamericano, deben ponerle fin a esta agresión brutal. ¡Viva Palestina! Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Bueno, saludamos la presencia de del diputado Fernando García, de la diputada Gloria Sánchez y del diputado José Gloria. A nombre de mis compañeras y mis compañeros del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara, les saludamos y saludamos el esfuerzo que hacen las fracciones parlamentarias, tanto del PT como de Morena, para solidarizarse y ser sensibles a esta situación tan grave que está afectando a un sector muy importante de nuestra humanidad. No nos es ajeno nada que sea contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, y nosotros, desde la sociedad civil organizada, desde nuestro espacio de independencia y libertad, estamos organizándonos para que el Estado mexicano rompa relaciones con el criminal Estado sionista de Israel. Para ello estamos implementando una campaña nacional de recolección de firmas para que en el Senado se tomen las decisiones al respecto de que este ente sea aislado. México es líder a nivel internacional, a nivel latinoamericano, y tiene una autoridad moral que permitiría que este ente sea aislado, como en su momento el apartheid en Sudáfrica o los fascistas de la Alemania nazi. Estamos en una circunstancia muy similar, y es por ello que nosotros ni nos vamos a quedar callados ni vamos a ser neutrales, porque ser eso es ser cómplices, y nosotros no lo vamos a hacer. Los invitamos a participar en esta campaña y estamos aquí para participar en esta invitación que agradecemos enormemente. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Que viva Palestina. Relación con Israel. A romper. Relación con Israel. Y que viva Palestina libre. ¡Viva! Gracias. En el uso de la palabra, el diputado federal Gonzalo Gómez Alarcón. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta es una frase de Juárez que dijo en 1867. Desde ese entonces y desde antes, nuestro país ha sido un país amante de la paz, que ha buscado siempre esas condiciones en las que los mexicanos podamos vivir en paz y felices, y en eso estamos. Es muy lamentable escuchar los argumentos de los sionistas, de los judíos, para justificar el bombardeo, diciendo que hay niños terroristas y que eso es más que suficiente para arrojar bombas y asesinar al pueblo palestino, entre ellos a niñas, niños y mujeres. Tiene muchos años ya ese conflicto. Es un conflicto alimentado también por el movimiento sionista que está incrustado en Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos es cómplice también. Si Estados Unidos dejara de solapar y de apoyar a los sionistas, ese conflicto se iría apagando. Nosotros hace años hacíamos una tarea de difusión. Yo quiero felicitar al comité, al grupo que está haciendo y asumiendo esta responsabilidad. Pero quisiera pedir ahora un compromiso mayor a nuestros compañeros diputados y a los compañeros accionistas para que se intensifique la actividad, sobre todo en el tema de informar a través de las redes sociales ese conflicto que está
ya haciéndose muy viejo, ya más de 70 años. Hace años nosotros llevamos al embajador de Palestina, al Machín, a la Universidad incluso de Guadalajara, a que explicara el asunto. Yo creo que hoy lo que se tiene que hacer, hay que retomar esa actividad, hay que pedirle al embajador de Palestina que vaya a las universidades y que informe de este conflicto, para que nosotros hagamos conciencia y apoyemos este movimiento que es justo, que es para decir basta ya a la violencia y basta ya de asesinar niños. Gracias. Se acaba de incorporar también la diputada López Santiago Herminia y hay otra diputada que está integrándose, Olga Chávez. Están respaldando esta causa y estaremos juntos, por cierto, a las 5 de la tarde en el foro en La Aurora, donde se va a efectuar este gran acto de solidaridad con la presencia de la embajadora de Palestina en México. A continuación, bueno, además de informar que nos acompaña el colectivo BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, que la representa Nadwa Fernández. Vamos a ceder el uso de la voz a la compañera Génova Verónica Peralta Piña. Sí, muy buenas tardes a todas, ¿se escuchan? Sí. Servidora maestra Génova Verónica Peralta Piña del Movimiento Nacional por la Esperanza y del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Quiero agradecerles a todas las organizaciones que están acá presentes, así como las diputadas y diputados que nos acompañarán justamente en el foro que estamos lanzando rumbo al Día Internacional de Solidaridad con Palestina, a celebrarse, como han referido mis compañeras y compañeros, el 29 de noviembre. Agradecerles su presencia también a ustedes como integrantes de la prensa y que son fundamentales para que lo que ocurre en Palestina no solo quede en el tema de organizaciones que nos aglutinamos en torno a esta causa. En ese sentido, le seguimos pidiendo su solidaridad para que estas acciones, todos los acuerdos que tengamos hoy, las organizaciones que se han sumado, las den a conocer. Es fundamental todo el trabajo que se ha venido realizando por parte del diputado José Luis Sánchez González, la diputada Magdalena de Morena, y los que se han sumado para esta articulación y que salga un punto de acuerdo que sea capaz de generar un cisma político tanto a nivel nacional como internacional por el tema de Palestina. Necesitamos acciones bien concretas, muy puntuales, que hoy parte de ellas saldrán de los resultados de la plenaria, pero van a seguir muchísimas más. Tenemos tratados internacionales, tenemos resoluciones que han metido en su momento el sistema internacional, los tribunales competentes, pero las medidas provisionales no se han cumplido. Vamos para ese cumplimiento y requerimos la solidaridad y sobre todo la conjunción y unión de fuerzas a nivel mundial para que este genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de agresión paren y cesen. Muchas gracias. Del río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río, Palestina vencerá. Muchas gracias. Que se escuche fuerte en este recinto. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! A continuación, en el uso de la palabra, el compañero Sigfrido Reyes, quien fuera presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para este tema. Muy buenas tardes. Vengo de El Salvador, como lo dice el diputado Sánchez. He sido congresista y presidente de mi congreso, pero hoy vengo aquí en representación de América Latina, de la Alianza Latinoamericana por Palestina, contra el apartheid y contra el genocidio. Es una entidad que coordina los esfuerzos de la solidaridad a nivel continental. Primero quiero dar un saludo a esta iniciativa de diputadas y diputados de esta honorable Cámara de retomar el tema de la denuncia y la demanda de poner fin al genocidio y a la ocupación de Palestina.
por parte de un Estado criminal del Estado sionista de Israel. Segundo, con dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que apenas hace unas horas la Corte Penal Internacional ha emitido finalmente órdenes de captura contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, exministro de la Defensa del Estado sionista. Este es un gran logro. Lo pensaron y lo repensaron las juezas, porque son mujeres, de la Cámara en la Corte Penal. 6 meses lo estuvieron pensando. En 6 meses asesinaron a no menos de 25,000 palestinos y palestinas y a más de 3,000 libaneses. Pero finalmente este día la humanidad ha recibido y celebra esa decisión, y quiero destacar que México ha sido uno de los países que le exigió a la Corte Penal Internacional que actuara. Finalmente la vemos actuando, a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas de Israel y Estados Unidos. La mala noticia es que también esta mañana Estados Unidos volvió a vetar una resolución del Consejo de Seguridad, demandando un cese al fuego en Palestina, un cese a la matanza contra los niños y niñas de Gaza, de Cisjordania y del Líbano. Así que, ante esa situación, celebro que esta Cámara y las organizaciones de la sociedad civil que hoy están aquí presentes se apresten a promover un punto de acuerdo, un punto político importante, que creo que deberá reflejar, seguramente lo reflejará, la voluntad del pueblo de México, de que México se pronuncie desde sus representantes por el fin del genocidio en Palestina, en el Líbano y en todo el Medio Oriente. ¡Viva Palestina libre! Frente a esta masacre, ante este genocidio, no podemos estar ni neutrales ni callados, porque eso significa complicidad. En tal virtud, los mexicanos patriotas y revolucionarios nos estamos poniendo de pie y en movimiento, no de ahora, desde hace tiempo, para lograr un cese al fuego, que se restablezca la paz, que se respeten los derechos del pueblo palestino y que se cumplan las resoluciones de la ONU, y para condenar la actuación criminal del Estado sionista de Israel. A continuación, abriríamos una sección de preguntas y respuestas en caso de haber algunas inquietudes. Adelante. Bueno, en virtud de que no hay preguntas, concluimos solamente informando que a las 4 de la tarde estará la embajadora de Palestina en México asistiendo a una reunión a la Comisión de Relaciones Exteriores, y a las 5 de la tarde estaremos en el Foro La Aurora, en un evento político de solidaridad que inaugurará la propia embajadora, y que esta acción, toda esta jornada política, se inscribe en los preparativos para la gran movilización mundial en apoyo a la causa palestina y de condena al Estado sionista de Israel. Muchas gracias. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva!